Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en este video veremos la última parte del tema gráficos. En esta ocasión hablaremos de algo llamado los Winding Mode o modos de rellenos en gráficos. ¿De qué se trata esto? Los gráficos en NetMaui nos permiten especificar un algoritmo de relleno que se aplica dentro del método FillPath. Recuerden que este método nos ayuda a dibujar nuestro gráfico, ¿vale? Esto brinda la posibilidad de rellenar o no un área cerrada de un gráfico. Este tipo de comportamientos se pueden manipular haciendo uso precisamente de los modos de relleno que veremos hoy, o en inglés Winding Mode. Básicamente estos comportamientos se clasifican en dos: los non-zero y los even odd. El non-zero básicamente se trata de contar cuántas veces cruzas las líneas al dibujar una figura. Si el contador no llega a cero, la figura se llena, y si llega a cero, no se llena. Pero ¿qué quiere decir esto? Vamos a entenderlo un poco mejor. Imagina que estás dibujando una figura en una hoja de papel y tienes un lápiz para hacer, que en este caso sería nuestro FillPath. Cuando dibujas el contorno de la figura y cruzas las líneas, el non-zero, o esta opción que nos da, cuenta el Winding Mode, cuenta cuántas veces cruzas esas líneas. Si cruzas las líneas en una dirección, por ejemplo, de izquierda a derecha, y vuelves a cruzarlas en la misma dirección, se suma 1 al contador cada vez que cruzas. Si cruzas las líneas en una dirección y luego cambias de dirección al cruzar de nuevo, te resta 1 del contador cada vez que cruzas. Entonces, básicamente quiere decir que si vamos a dibujar un triángulo, por ejemplo, y vamos de izquierda a derecha a la primera línea, ¿cierto? Luego, si seguimos de izquierda a derecha trazando otra línea, se sumaría un 1 al contador. Pero si cruzamos de derecha a izquierda, se resta 1 del contador. Ahora, ¿esto para qué? Al final, el contador, si no es igual a 0, la figura se llena. Y si el contador es igual a 0, la figura no se llena. Entonces, el non-zero en el Winding Mode lo que hace es tratar de contar cuántas veces cruzas las líneas al dibujar una figura. Si el contador no llega a 0, la figura se llena, y si llega a 0, no se llena. Es una forma de determinar si una forma debe estar llena o no en los gráficos que dibujes. Ahora vamos a hablar del even odd. No te preocupes que ahorita vamos a hacer un ejemplo. Si de pronto no lo entiendes, pues allí lo entenderás mucho mejor. El even odd mira cuántas veces pasas sobre el contorno de la figura. Si pasas un número par de veces, la figura se llena. Si pasas un número impar de veces, la figura no se llena. Veamos o hablemos de un ejemplo también. Imagina también que estás dibujando una figura en una hoja de papel con un lápiz. Con even odd se aplica una regla muy sencilla, y es que cada vez que cruzas el contorno de la figura se cuenta, entre comillas, una cruz. Esto quiere decir que cada vez que pasas por encima o por debajo del contorno que dibujaste o que estás dibujando. La regla básica aquí es que si el número de cruces que has hecho es un número par, entonces la figura se llena. Y si el número de cruces, entre comillas, ya saben, es un número impar, entonces la figura no se llena. En resumen, el even odd mira cuántas veces pasas sobre el contorno de la figura. Si pasas un número par de veces, la figura se llena, y si pasas un número impar de veces, no se llena. Esta es una forma de determinar si una figura debe estar llena o no en tus gráficos, basándose en si cruzas el contorno un número par o impar de veces. Entonces, luego de hablar un poco del concepto, que suena un poco enredado, vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Así que empecemos. Bueno, aquí ya tenemos nuestro Visual Studio abierto. En esta ocasión estamos trabajando en Windows porque esta funcionalidad sí la tenemos en todas las plataformas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar desde cero. Va a ser para los que están iniciando, de pronto no entienden todo, pues a mí me gusta empezar desde cero para que entiendan todo el proceso. Vamos a crear un proyecto, así que abrimos Visual Studio, le damos crear proyecto, vamos y decimos que vamos a crear una aplicación NetMaui, le damos en siguiente, aquí le vamos a colocar un nombre. Entonces coloquémosle, por ejemplo, modos de relleno, por ejemplo, de esta forma. Bueno, aquí escogemos dónde vamos a guardar o la ubicación del proyecto, y pues el nombre de la solución lo vamos a dejar que sea el mismo.
le damos en siguiente, escogemos ahora el framework en el que vamos a trabajar, en este caso .NET 7, y le damos en crear. Luego de que ya tenemos creado el proyecto, nos va a aparecer una ventana como de explicación o información general. Vamos a cerrarla aquí en AX y posteriormente a eso vamos aquí a nuestro explorador de soluciones y en nuestro proyecto vamos a dar clic contrario y vamos a dar agregar para agregar una nueva carpeta. Esta carpeta, como ya hemos visto en otros videos, la llamaremos views para nuestra página principal que mostrará el gráfico, y ahora de nuevo en el proyecto ahí le di clic, entonces me muestra pues como las características iniciales del proyecto. Vamos a cerrarlo, a ver, y le damos clic derecho al proyecto y vamos a agregar otra carpeta donde crearemos el gráfico con el que trabajaremos, y a esta carpeta la llamaremos gráficos. Posteriormente a eso vamos a ubicarnos en la carpeta views de nuevo y vamos a darle clic contrario y vamos a agregar un nuevo elemento. Este elemento va a ser de tipo NetMaui y va a ser el elemento NetMaui Content Page XAML, al cual le vamos a dar un nombre que será, en este caso, como lo hemos hecho en videos anteriores, página principal, y le damos en agregar. En esta página vamos a agregar nuestro gráfico que mostraremos cuando ejecutemos la aplicación. Por ende, tenemos que agregarla como página raíz de nuestra aplicación. Así que aquí en nuestro explorador de soluciones vamos a app.xaml, abrimos y en app.xaml.cs configuramos el arranque que no sea app shell, sino que sea de la carpeta views que creamos, la página principal que acabamos de crear, y guardamos. ¿Listo? Ahora vamos a ubicarnos en la carpeta gráficos, vamos a dar clic contrario, agregar, y en esta ocasión vamos a agregar una clase. Como ya hemos visto en videos anteriores, agregamos una clase para construir desde C# nuestro gráfico. A esta clase le vamos a dar un nombre que será algo sencillo como gráfico 1 y le damos en agregar. Ahora, antes de crear nuestro gráfico, vamos a ir de nuevo a la página principal y vamos a configurar aquí una referencia, ¿sí? XMLNS, un espacio de nombres mediante XML, al cual llamaremos local, y escribimos CLR namespace, dos puntos, y escribimos el nombre del proyecto que sería modos de relleno y apuntaremos hacia la carpeta gráficos. Aquí está. Luego de tener ya la conexión con la carpeta gráficos desde nuestra página principal, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar en los recursos de esta página de contenido, sería contentpage.resource, abrimos y cerramos las etiquetas y dentro pues hacemos referencia a la variable que tiene la conexión, que en este caso es local, y a la clase gráfico 1. De esta forma. También vamos a colocar una llave, una key, x.key, para luego hacer referencia a esta clase desde el control que vamos a agregar más abajo, más adelante. Entonces, aquí simplemente colocamos un nombre, en este caso coloquémosle gráfico también, que sería nuestra llave para poder hacer referencia a esa clase, y cerramos. Vamos a dejar por ahora así, y ahora sí vamos a ir a nuestra clase gráfico y vamos a crear nuestro gráfico. Entonces, lo primero para crear un gráfico, ya saben, es heredar de la interfaz iDrawable, la cual nos brinda un método que nos permite dibujar el gráfico. Entonces, para usar este método hay una forma fácil, le damos aquí donde arroja el error y simplemente le damos aquí implementar interfaz, y él aquí pues nos coloca el método. Ahora vamos a dibujar el gráfico. Entonces, como ya saben, a mí me gusta cambiar este nombre de esta variable por superficie, o de este alias por superficie, para que sea más diciente. Y listo, vamos a iniciar. Lo primero es que vamos a crear una variable de tipo flotante o float, a la cual llamaremos radius, que va a ser igual a 0.45 f por mat. El método min, y dentro vamos a usar este dirtyrect, ¿verdad? .width y dirtyrect.g. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente estamos calculando un radio basado en el ancho y el alto de un rectángulo, que en este caso lo representamos con dirtyrect, que es el rectángulo donde se dibuja el gráfico, que lo dibujaremos a través de este alias superficie. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos haciendo es calculando el radio basado en el ancho y el alto del rectángulo que representa dirtyrect, y este radio se utiliza para dibujar una figura que vamos a hacer inmediatamente. Ahora lo que vamos a hacer es a crear una variable de tipo pathf de esta forma, a la cual llamaremos path y haremos su instancia pathf de esta forma. ¿Qué hacemos en esta línea de código? Crear un objeto pathf que se utiliza para definir el trazado de una figura que vamos a dibujar. Ahora, haciendo uso de esa variable, colocamos .path of 2 y dentro colocamos dirtyrect.center.x, dirtyrect.center.y.
pero aquí al final vamos a restarle el radio de esta forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es mover el cursor del trazado al centro del rectángulo en la coordenada X, pero desplazándonos hacia arriba en la coordenada Y por una distancia igual al radio calculado en el paso anterior. Yo trato de explicarles pues cada línea de código, pero en realidad simplemente es un gráfico que estamos dibujando. En esta ocasión es una estrella, solo que lo explico por si alguien está interesado en saberlo, aunque no es el fin del video. El fin del video es saber cómo funciona el Winding Mode, que lo vamos a hacer en unos instantes, así que tranquilo, si no entiendes muy bien puedes luego ver el video, pero lo importante de este video es que entiendas cómo usar las opciones de Winding Mode. ¿Listo? En este caso estoy explicando las líneas de la estrella o la figura que vamos a dibujar para poder aplicar ese Winding Mode. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un ciclo, que sería for. Creamos una variable inicial llamada i, que iniciará en 1 y que iterará entre 1 y 5. De esta forma, y que irá aumentando de 1 en 1. Ahora, dentro vamos a crear una variable llamada angle, de ángulo, ¿verdad? Que será igual a i por 4 por mat pi dividido en 5. Punto y coma. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Crear un ciclo for que se utilizará para definir los puntos de trazado en la figura. Luego, lo que hacemos aquí es calcular un ángulo para cada punto. Este bucle itera 5 veces, lo que significa que se está definiendo 5 puntos para la figura, como es una estrella de 5 puntas. ¿Ven? Sigamos. Ahora, usando de nuevo path, usamos el método line2 y dentro hacemos una instancia de pointf que a su vez tendrá un cálculo del radio por un valor que convertiremos a flotante, el cual se calculará con mat.sin de seno, ¿verdad? Que tendrá como parámetro o argumento el angle o el ángulo. Y a eso le vamos a sumar dirtyrect.center.x, ya les voy a explicar este código lo que hace, coma, menos radius por otro valor que convertiremos a flotante, el cual se calculará con mat.cos.angle más dirtyrect.center de esta forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Utilizamos las funciones trigonométricas coseno y seno, ¿verdad? Para calcular las coordenadas de X y Y de cada punto en función del ángulo, como lo pueden ver acá, y el radio. ¿Listo? Y luego lo que hacemos es que agregamos esos puntos al trazado de la figura. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que fuera vamos a usar path.close para cerrar el trazado de la figura y formar, valga la redundancia, una forma cerrada. ¿Listo? Ahora simplemente vamos a usar superficie.strokeSize de esta forma igual a 15. Luego superficie.strokeLineJoin igual a LineJoinRound, ya les explico. Luego superficie.strokeColor igual a colors.red. Luego superficie.fillColor igual, aquí coloquémosle mejor blue. Hasta aquí lo que hemos hecho es agregar un tamaño al trazado, ¿verdad? Aquí configuramos el tipo de unión de las líneas, en este caso redondeadas. Aquí un color, ¿cierto? Al trazado y un relleno al trazo también o a la figura. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí, usando superficie.fillPath, vamos a rellenar la figura. ¿Con qué? Con el trazo, que sería path. Y finalmente vamos a dibujar el trazo. ¿Cómo lo haríamos? Usando superficie. Y aquí vamos a usar drawPath de esta forma. ¿Y qué le vamos a pasar? También los puntos, ¿cierto? O el trazo. Y listo. Ahora, hasta aquí tenemos ya un gráfico que es una estrella de 5 puntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a mostrarla y a explicar ahora sí los Winding Mode o los modos de relleno. Para eso vamos a borrar este label de nuestra página principal y colocamos Graphic View. Recuerden que en su propiedad Drawable es donde enlazamos la clase que tenemos aquí arribita llamada gráfico, ¿cierto? Entonces aquí colocamos Static Resource y le colocamos la llave que nos conecta con esa clase, que le colocamos gráfico. Ahora nos falta configurarle un ancho, vamos a colocar de 500 y un alto de 500 y cerramos. Y esto sería todo para poder enlazar nuestro gráfico en nuestro Control Graphics View. Ahora simplemente guardamos todo y ejecutamos y vemos si está funcionando correctamente.
y aquí tenemos nuestra aplicación ejecutándose y vemos que tenemos un error, ¿sí? No se nos muestra bien la estrella, así que vamos a revisar y veo que por aquí este radius no iba, aquí era menos radius. De esta forma lo coloqué 2 veces, vamos a ver si con eso se soluciona. Vamos a recargar y efectivamente ese era el error, ¿sí? Habíamos colocado 2 veces ahí el radio en el cálculo, entonces tenemos nuestra estrella de 5 puntas. Mira que con el fill path que tenemos aquí rellenamos de azul, ¿verdad? Y con el fill color y con el draw path hacemos este trazo que le damos color con el stroke color. ¿Listo? Entonces aquí donde vemos los winding mode, aquí es donde vamos a entrar a analizar. Recuerdan que hablamos de non-zero y even out, pero aquí no lo hemos aplicado en ningún lugar. Entonces aquí recuerdan que hablamos que fill path o en el método fill path era donde podíamos aplicar los winding mode. Entonces miren, si yo coloco una coma, él tiene una sobrecarga donde me permite decirle qué winding mode aplicar. En este caso, si yo no la coloco, él lo que hace es que aplica automáticamente el non-zero. Y recuerden que dijimos que el non-zero se trata de contar cuántas veces cruzas las líneas al dibujar una figura. Si el contador no llega a 0, la figura se llena, y si llega a 0, no se llena. En esta ocasión, si nosotros vemos la figura, se rellena en todas partes. Quiere decir que la figura no llegó a 0. Y miremos un ejemplo. Si estamos en este punto de aquí y vamos a este punto, ¿cierto? Marcaríamos 1. Si vamos de este punto a este punto, marcaríamos otro. Si vamos de este punto a este punto, marcaríamos otro. De este punto a este punto, otro. Y de este punto a este punto, otro. Por lo tanto, nunca se resta porque no vamos de allá hacia acá, ¿verdad? Sino que vamos sumando de uno en uno. Por lo tanto, el contador no es 0. Quiere decir que rellena esta parte, rellena esta parte, rellena esta parte, rellena esta parte y rellena todas las partes de nuestro trazado. ¿Por qué? Porque el contador que maneja ese non-zero, ¿cierto? Esa característica de no-zero nunca da 0, por lo tanto se rellena. ¿Ven? De pronto no lo están entendiendo hasta aquí totalmente bien, pero cuando veamos el even odd que mira cuántas veces se cruza, ahí vamos a entenderlo un poco mejor. Entonces vamos a detener y como aquí en el fill path, que es donde se aplica los winding mode, se aplica por omisión el non-zero, ¿cierto? Que es el que se aplica por defecto. En esta ocasión vamos a usar la sobrecarga de winding mode. En este caso sería winding mode.evenout. Entonces, miren que si aplicamos esta sobrecarga donde le damos el modo de relleno even out, sucede algo diferente. Y aquí tenemos nuestra estrella. Entonces miren que aquí hay una particularidad. No se rellena la parte de adentro. ¿Y esto por qué pasa? Recuerdan que dijimos que el even out mira cuántas veces pasa sobre el contorno de la figura y si pasa un número par de veces la figura se llena, ¿verdad? Si pasa un número impar de veces no se llena. Entonces, ¿dónde se cruzan las líneas? Se cruzan en estos vértices, ¿ven? ¿Y cuántos vértices hay? Hay un cruce aquí, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que si pasa un número impar de veces no se rellena, ¿ven? Entonces, como dijimos, esta es una forma de determinar si una forma debe estar llena o no en los gráficos que creemos basándonos en si se cruza el contorno un número par o impar de veces. Entonces, así es que se aplican los modos de rellenos, ya sean el even odd o el non-zero. Miren, vamos a hacer una última prueba para que vean que sí se aplica por omisión el otro modo de relleno. Coloquemos el non-zero, guardamos y cargamos. Y como vemos, el non-zero es el coloquémoslo o no, se aplica. Y básicamente recuerden que el non-zero se basa en un contador que suma o disminuye dependiendo de la orientación hacia donde cruzamos la línea. Si vamos de izquierda a derecha, suma 1 y si vamos de derecha a izquierda resta 1. En esta ocasión 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Si hiciéramos un trazo que fuera de izquierda a derecha y volviera de derecha a izquierda daría 0. Pero en esta ocasión el contador de esta propiedad non-zero no da 0, por lo tanto rellena. Si diera 0 no lo rellenaría. Entonces de esta forma es que se usan los winding mode o modos de relleno para nuestros gráficos. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y de igual forma en los comentarios yo dejo siempre 2 enlaces. Uno a la documentación oficial de Microsoft donde pueden encontrar más información sobre los modos de relleno o winding mode. Yo trato de basarme en los mismos ejemplos y a veces le agrego, le quito cosas, trato
tratando de que sea pues lo más comprensible. También les dejo otro enlace donde está subido el proyecto que grabamos para el video y allí pueden ir a descargarlo si tienen algún problema cuando lo estén realizando y poder comparar su código con el del video y corregir o agregar cosas si lo desean. Así que espero haber sido claro. Recuerden que todas las preguntas son bienvenidas, pueden dejarlas en los comentarios. Y pues nada, esto sería todo por este video. Recuerden que mi nombre es Rubén Rueda. No olviden apoyarme dejando un gran like, es totalmente gratis y me apoyan un montón cuando valoran con pulgar arriba este video, porque así el video llega a más personas y es una forma de ayudar bastante importante. También, si les gusta este contenido y quieren seguir aprendiendo, suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que suba un video sean los primeros en ser notificados. También pueden compartir con sus equipos de trabajo todos estos videos, y si quieren aportar económicamente también para que cada vez los videos sean de mayor calidad, pues pueden dejar también sus donaciones a través del botón que encuentran en la parte de abajo llamado Super, que sirve para valorar el trabajo de nosotros los que creamos contenido para la comunidad. Así que muchas gracias de antemano por su apoyo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye bye.